Muy buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Estamos en la sección de entrevistas. Hoy es miércoles 12 de octubre, Día de la Hispanidad, y tengo el gusto que me acompañe José Fernando Orellana. José, bienvenido, ¿cómo estás? Carmina, buenas noches, feliz Día de la Hispanidad. Igualmente, ¿qué tal? Bien, Carmina, qué bueno estar una semana más contigo y con los televidentes de Canal Antiguo. Qué alegre. Y hoy tenemos un tema muy importante, puesto que la Fundación contra el Terrorismo presentó una inconstitucionalidad general y parcial ante la Corte de Constitucionalidad, obviamente, contra la Ley de Extinción de Dominio, por vulnerar el debido proceso a la presunción de inocencia y el derecho de defensa en el derecho de propiedad privada, además, entre otras cosas. Y para discutir este tema, que yo creo que es muy importante, es un tema que está en la palestra realmente en este momento por tantos casos y tantas cosas que han sucedido, tenemos al licenciado Falla. Más adelante nos va a acompañar el doctor Cuesi, así que estaremos platicando con Raúl Falla, abogado de la Fundación contra el Terrorismo. Licenciado Falla, bienvenido. Licenciado Falla, buenas noches, qué gusto tenerlo en el programa. Para empezar, gracias, la ley de extinción de dominio es una ley que ha sufrido varios embates a través del tiempo, pero los ha soportado. Se han presentado varias inconstitucionalidades desde su aprobación hasta la fecha, y pues esta inconstitucionalidad es una inconstitucionalidad que busca atacar justamente una de las deficiencias que más se le han señalado a esta ley, y es básicamente esos postulados que contiene la normativa que de cierta forma vulneran el derecho de propiedad. ¿Por qué nos cuenta, licenciado Falla, para empezar, cuáles son estas inconstitucionalidades por las cuales ustedes presentan ese recurso ante la Corte de Constitucionalidad? Gracias, buenas noches a todo el auditorio de Canal Antigua. Gracias por la invitación. Pues efectivamente ha circulado en las redes sociales de información que la Fundación contra el Terrorismo promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley de extinción de dominio. Quiero adelantarles que para la Fundación contra el Terrorismo y las que la integramos es importante que sí exista un mecanismo que de alguna manera tienda a combatir la corrupción, por un lado, y por el otro a evitar la adquisición de bienes de manera ilícita por parte de personas o estructuras criminales de delincuentes. Estamos totalmente claros en esto. Obviamente, entendemos también que el objeto de una ley de esta naturaleza es dotar al Estado de insumos y en su caso a través de instituciones que puedan funcionar para que puedan ser utilizadas por el Estado o de los beneficios de las rentas, de las ventas o de las adquisiciones que hagan de estos bienes. Sin embargo, consideramos que esta herramienta de la ley de extinción de dominio en Guatemala, con la creación o la aprobación de esta ley en el año 2010, creo que pudo haberse enfocado de una manera garantista, no de una manera abierta, una manera amplia, como realmente los diputados de esa época la aprobaron. Entendemos que debe de frenarse ese incremento injustificado del patrimonio por parte de los delincuentes, pero debe haber una garantía constitucional, o deben respetarse las garantías constitucionales para que de alguna manera este patrimonio pueda ser, que se le pueda quitar a una persona y de alguna manera se pueda pasar a poder del Estado. Pero desde ningún punto de vista podemos tolerar que una ley pretenda convertirse en un método confiscatorio ideológico, casi al punto de una actividad comunista o socialista de la propiedad. Creo yo que hubiera sido necesario que los diputados al Congreso de la República en esa época hubieran de alguna manera hecho un estudio jurídico congruente y hubieran podido estudiar que realmente la ley se ajustara a los parámetros constitucionales y no hacer una simple copia de la ley de extinción de dominio que es de Colombia, que no funcionó en Colombia y que tuvieron que modificarla casi en su totalidad para poderla adaptar al sistema colombiano. En Guatemala se hizo un copy-paste de esta ley, se trajo para acá y hoy vemos que la misma cuenta con muchas falencias. Es importante aclarar a la población también qué gobierno fue el que en determinado momento se concretó y se consumó esta ley. Fue el gobierno de Álvaro Colón, un gobierno de tinte socialista. El objeto de la inconstitucionalidad para nosotros deviene en que no es necesario que exista una ley per se para poder encarcelar a una persona, a un delincuente, y decomisarle sus bienes. Creemos que no se puede hacer una ley específica para eso,
para expropiar a las personas de su propiedad. Por eso fue que promovimos esta acción de constitucionalidad, porque consideramos que vulneran o que se violentan 12 postulados constitucionales. El primero de ellos, se violenta el debido proceso. Es imposible realmente que una ley condene a una persona y le quite sus bienes y sus frutos sin siquiera que haya sido citado por un juzgado, oído y vencido en un proceso legal, como establece la Constitución, es decir, ante un órgano jurisdiccional competente, a través de una investigación que se haya llevado a cabo. Gracias, licenciado Paya. Quisiera darle la bienvenida al doctor Denis Cuessy, que ya nos acompaña. Doctor Cuessy, de una vez quisiera hacerle la pregunta, ¿qué piensa usted de esta inconstitucionalidad para la ley de extinción de dominio? Muchas gracias, muy buenas noches, gracias por la oportunidad. Realmente sí es un tema bastante necesario, es útil tenerlos. Los que conocemos del derecho sabemos que la ley de extinción de dominio nació inconstitucional en medio de una necesidad por parte de la población guatemalteca de cumplir compromisos extranjeros al venir y realizar esta norma que, como lo decía mi antecesor, no es más que una copia, una burda copia, así como muchísimas otras leyes, como lo es también la ley de lavado de dinero, como lo es ahora también la ley de aceptación de cargos, copias de legislación de origen colombiano. Nosotros tenemos el graso error o el grave error de venir y copiar las legislaciones de otros países sin siquiera estudiar cuál es nuestra necesidad social y encima de eso venir y copiarlo mal. Entonces, y pretender, después de haberlo copiado mal, que nos funcione, eso va a ser muy difícil definitivamente. Nuestras condiciones sociales son distintas a las de otros países y en el caso como tal de la ley de extinción de dominio, esta llama muchísimo la atención. Esta nació inconstitucional, ha permanecido y ha prevalecido siendo inconstitucional porque viola el derecho de defensa, viola el debido proceso, viola el principio de legalidad, viola una serie de principios y yo quiero partir de un punto. Vamos a analizar la ley de extinción de dominio desde el punto de vista penal. La propia ley dice que no es una ley penal, sin embargo, impone sanciones anticipadas. Bueno, dice no es una ley civil tampoco. Bueno, pero si no es una ley civil y tampoco es una ley penal, ¿por qué el fiscal general o la fiscal general es la encargada de dirigir la investigación respecto a la ley de extinción de dominio y los bienes que han de extinguirse y van a ser fiscales del Ministerio Público quienes hacen esta persecución y van a ser jueces penales quienes vengan y tengan que tomar la decisión de la aplicación de esta serie de normas que devienen siendo inconstitucionales? ¿Por qué inconstitucionales? En el artículo 6 de la Ley de Extinción de Dominio nosotros encontramos que acá se invierte la carga de la prueba. Es decir, que nosotros tenemos que demostrar ese origen lícito de los bienes que hemos adquirido. Pero ¿acaso que la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 12 no establece el principio del debido proceso? ¿O será que acaso el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala no ha dejado previamente establecido el principio de seguridad jurídica? Y nosotros tenemos que saber y estar conscientes que todas las leyes lo que hacen es desarrollar ese ordenamiento jurídico que ha estado establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala. La ley de extinción de dominio no desarrolla normas de la Constitución Política de la República, sino que viene y las ataca. Ejemplo, el derecho a la propiedad por todos los ciudadanos guatemaltecos debe ser un derecho respetado, es un derecho que es inalienable, que no puede venir y ser no permitido desde un momento determinado. Esto solo nosotros lo vemos en casos como Venezuela, que ahí sí está permitida la expropiación, y aquí lo que estamos haciendo es convirtiéndonos en un país donde no se está respetando la Constitución, donde no se está respetando un debido proceso. Sea como sea y de donde vengan los bienes, tendríamos que venir y partir de la premisa, partir de la idea
que es el Estado quien le debe demostrar a sus ciudadanos cuál es el origen ilícito de los bienes y no los ciudadanos demostrar que esos bienes son lícitos, porque para aquel momento en el que el ciudadano logra demostrar que sus bienes son lícitos, la propia ley de extinción de dominio establece que cuando los bienes son perecederos se podrá disponer de una vez de ellos. ¿Disponer a qué precio? ¿Disponer en qué cantidad? ¿Y qué va a pasar con ese resarcimiento? ¿Qué va a pasar con ese detrimento económico que ha sufrido una persona que se le ha extinguido sus bienes y después ha resultado con que no es responsable de ninguno de los hechos ilícitos de los cuales se le persigue? Y esta ha sido una modalidad que se ha utilizado para venir y quitarle a varias personas algunas propiedades, incluso que les ha interesado al Estado. Veamos qué pasa con los vehículos que provisionalmente se van a extinción de dominio. Si los vehículos están de reciente modelo, son camionetas blindadas, son pick-up blindados, lo cargan altos funcionarios o empleados públicos porque los toma la Senaved para uso de aquellas personas que se benefician estando en el estado de ellos, y resulta que muy probablemente estas personas resultan absueltas de cualquier hecho delictivo, pero cuando ya van a recuperar sus carros, nomás es una chatarra. Entonces esto realmente va en detrimento de la economía de la población. El Estado, en lugar de promover la economía, lo que está haciendo es creando un detrimento con esta ley, y esta aplicación de la misma, déjeme decirle que es sumamente difícil pensar que se va a ganar un caso en extinción de dominio, porque no hay un debido proceso, no hay un respeto de la ley, sino contrario a ello, hay un irrespeto de la ley. No puede llegar una persona a defender a otro con leyes penales porque le dicen que no es un proceso penal. No puede con leyes civiles porque no es un proceso civil. Entonces, básicamente, no va a poder defenderse. Está condenado a perder sus bienes sin haber sido siquiera procesado. Eso debemos de tener en consideración, que a todas luces resulta o deviene inconstitucional. Licenciado Falla, usted bien decía que pues, el hecho de oponerse a la existencia de una ley de extinción de dominio o a la existencia de algunos artículos contenidos dentro de la ley de extinción de dominio no es sinónimo de oponerse a la existencia de leyes que permitan agilizar la persecución de criminales que se dedican a diferentes tipos de, pues valga la redundancia, actividades criminales. Y en esa línea, pues tanto lo que decía el doctor Cuesi como lo que usted mencionaba, hay principios constitucionales, hay garantías constitucionales que se vulneran con una ley como la ley de extinción de dominio. Ley que, dicho sea de paso, surge de pues, una doctrina que es el derecho penal del enemigo, que consiste en básicamente considerar que ciertos ciudadanos gozan de menos garantías constitucionales por una serie de razones, en este caso por dedicarse al narcotráfico, al lavado de dinero o actividades relacionadas. Pero regresando a la pregunta que le hacíamos al inicio, licenciado Falla, ¿cuáles son esas razones específicas, puntuales, por las cuales en esta ocasión se ataca la ley de extinción de dominio mediante una inconstitucionalidad, buscando que la Corte de Constitucionalidad declare que estos artículos son inconstitucionales? Sí, bueno, gracias. Efectivamente, muy clara la exposición del doctor Cuesi. Y también nosotros consideramos que la promoción de esta ley tuvo un objeto de pretender disfrazar de alguna manera o darle apariencia de legalidad a esta ley, pero que realmente escondía detrás un sucio camino, pues que era buscar la expropiación y la distribución de los bienes a favor de varias personas e entidades. Estábamos en que esta ley incluso violenta el principio de temporalidad, porque no especifica un plazo claro para que sus bienes puedan ser investigados, a ver si provienen de una actividad ilícita o no, y les sean a usted devueltos. Y violenta el principio de retroactividad de la ley también, porque la ley establece claramente que usted le pueden expropiar sus bienes que ha adquirido con 7 años de anterioridad a la promoción de la ley, que es una ley del año 2010. De alguna manera violenta el principio de que el derecho penal es personalísimo, porque no solo lo persiguen a usted, sino que además pueden perseguir a sus familiares, pueden perseguir a sus hijos, incluso menores de edad, y a las personas que incluso hubieran fallecido.
violenta el principio de propiedad privada, como lo dijo el doctor, y algo muy importante también, violenta la potestad jurisdiccional, porque le otorga al Ministerio Público facultades para nosotros totalmente ilegales, de que a usted, un simple fiscal, con una simple denuncia que se presente, pueda solicitar la inmovilización de sus cuentas y el embargo de determinadas propiedades también, y con eso sufrir una afectación. Se violenta el principio de non bis in idem, es decir, que usted, además de que puede estar llevando un proceso penal o un proceso civil, va a ser sujeto también a un proceso de extinción de dominio. Y hay posibilidad que en ese proceso penal usted sea declarado inocente y posteriormente en el proceso de extinción de dominio a usted le extingan los bienes y pasen a propiedad del Estado. Y obviamente se violenta también el principio de supremacía de la Constitución, que establece que todas las normas que violenten o tergiversen estos postulados constitucionales serán o son nulas de pleno derecho. Hay un claro problema también en esta ley, y es que la misma le asigna a cualquier persona que denuncie una cantidad de hasta el 5% de estos bienes que se puedan extinguir. Y aquí hay un riesgo de que en determinado momento pueda ser un modus vivendi de personas que estén denunciando a otras, les inmovilicen los bienes, tenga uno que acreditar la procedencia legítima de los mismos y se extingan y ellos obtengan un beneficio económico por eso. Me llama mucho la atención también, y por eso quise indicar al principio que esta ley es totalmente desigual, porque cuando se trata de tierras de campesinos o tierras ancestrales, la propia ley establece también que el juez de extinción de dominio debe llegar con las comunidades y decirles cuál va a ser la forma de que estas propiedades se trasladen a beneficio de la propia comunidad y no al Estado, con lo cual también se violenta este principio de alguna manera de igualdad. Creo yo que cuando se aprobó esta ley estaba en tiempo de la Fiscalía de Paz y Paz, y ellos nunca pensaron que el poder es efímero y que hoy esa misma ley, por ejemplo, se le está aplicando al señor José Rubén Zamora en cuanto a los bienes que le han sido incautados. Entonces sí existe un claro peligro ahí de que de alguna manera esto se puede aplicar en contra de cualquier persona. Yo quisiera también, ya que el doctor fue muy amplio en la explicación que dio y muy correcta del término de las garantías que se perjudican en este caso, pero quisiera que todos pudieran ver la página de Senaved, que es la secretaría encargada de la protección de estos bienes en extinción de dominio, y puedan establecer que esta secretaría tiene un presupuesto asignado de 10 millones de quetzales al año. Solo imagínense ustedes lo que se gasta de parte del Estado de Guatemala para asignarlos. Ahora veamos si estos 10 millones de quetzales realmente vuelven a ingresar al Estado. Si solo vemos y hacemos un análisis, nosotros porque le hemos pedido a través del Departamento de Información Pública a esta secretaría, ellos tienen un pago de salario de 18 millones de quetzales anuales, incluyendo el salario del secretario, el licenciado Jorge Mario Andrino, cuya única función no ha sido más que andar de la mano del vicepresidente de la República. El presupuesto de gastos de administración y cuidado de estos bienes asciende a 26 millones de quetzales anuales. Recordemos que ahí hay vehículos de lujo que necesitan una atención especial, hay semovientes también que necesitan atención especial, y casas en el puerto y en otros lugares que de alguna manera tienen que tener un trabajo diario, deben de tener personas para que puedan cuidar, protegerlos para que no se vayan en determinado momento a cumplir. Solamente, tengo entendido yo, según las estadísticas que pudimos analizar, en el año 2020 se pudo cumplir con, de alguna manera, con salir de todos los gastos de esta secretaría, y fue porque en ese año se extinguieron los 120 millones de quetzales que se incautaron en la Antigua, en un caso que la FE se investiga, donde está relacionado el señor Benito. Entonces, realmente creo yo que esta ley de extinción de dominio debe ser analizada, debe ser derogado estos artículos, y más que eso, creo yo que deben hacerse una reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal para que, de alguna manera, las sentencias que sean condenatorias traigan, como ya lo establece la ley, traigan de alguna manera la confiscación de los bienes de las personas que han sido condenadas. Muchas gracias, doctor. Pues sí, a ver, si partimos de este punto, yo creo que uno de los principales conflictos, además, que se da es que siendo la ley de extinción de dominio manejada por medio del MP, no es un tema penal, sino que está, como bien decía el licenciado Falla, como bien explicaba usted, está como en el limbo, entre Jerez y la frontera, como dicen comúnmente, pero no está. Y habiendo ya en el Código Penal, como también acaba de mencionar el licenciado Falla, el derecho de confiscación, que eso sería más congruente con la ley, con el debido proceso realmente para respetar la presunción de inocencia de las personas. ¿Por qué se llega a esto? Entendemos que, ok,
sí, hay crimen organizado y hay muchas personas que no pueden probar, pero no necesariamente todas las personas que no pueden probar a veces algo es, a lo mejor lo adquirieron hace mucho tiempo y demás, es porque sean parte del crimen organizado. Doctor Juez. Claro, sí, gracias. De hecho, es necesario, es un menester del Estado garantizar la seguridad jurídica. Todo ciudadano debiese estar tranquilo, cosa que no lo está, debiese estar seguro de que se va a aplicar la ley, cosa que no lo está, debiese estar tranquilo porque se va a administrar justicia. Pero ¿qué es lo que sucede realmente? Muchas veces lo que se administra es política. Como lo decía el licenciado Raúl Paya, ¿por qué razón, si vamos a quitar una tierra que se considera fue obtenida como producto de una actividad ilícita de una comunidad campesina, y esa sí la vamos a repartir a la comunidad campesina? ¿Será eso justo? ¿O será que no queremos nosotros venir y entrometernos en circunstancias que nos puedan venir y generar una serie de problemas a los cuales no vamos a poder venir y contener? Con relación al delito precedente, nosotros debemos de, para estar seguros de que una propiedad fue obtenida de una forma ilícita, llevar a cabo un procedimiento donde se demuestre la responsabilidad penal de aquella persona que está siendo juzgada, para con ello poder venir y determinar esa responsabilidad y como consecuencia de ello llevar un proceso de extinción de dominio después de haber averiguado todos y cada uno de los bienes que le pertenecen a esta persona, pero ya no se vulneraría ese derecho de defensa porque ya él previamente en un juicio habría sido vencido. No obstante, acá, en este tipo de proceso, se violentan cuestiones de carácter prejudicial, es decir, nosotros estamos entablando dos procesos simultáneamente, dos procesos a la vez, en donde muchísimas veces la persona no ha sido condenada porque tienen 6, 8 años de estar en prisión o de estar inmersos en un proceso penal, pero sus bienes ya fueron extinguidos, es decir, ya fueron declarados culpables de haber obtenido ilícitamente bienes por parte de extinción de dominio y la responsabilidad penal no se ha llevado a cabo, lo cual no nos dota de certeza, no nos dota de ningún tipo de seguridad. Y comparto la idea de que necesitamos venir y tener normas claras, normas debidamente preestablecidas que apunten desde el momento que son creadas hacia adelante. Solo el hecho de venir y crear una ley de extinción de dominio y que ésta pueda ser aplicada a casos anteriores o a hechos anteriores, nosotros ya nos encontramos ante una seria dificultad, y esto es la irretroactividad. ¿Acaso que el artículo 15 de la Constitución Política de la República no prohíbe venir y aplicar una ley con antelación? Es decir, no prohíbe la aplicación de una ley nueva a hechos anteriores. No obstante, este tipo de ley no está respetando hechos anteriores. Lo mismo que está pasando con otra ley que nosotros copiamos, que desde mi punto de vista es inconstitucional respecto de la multa que se impone para el delito de lavado de dinero, que está enlazado, va de la mano con la ley de extinción de dominio. De hecho, muchos acusados por la ley de lavado de dinero, sus bienes van inicialmente a extinción de dominio y muchas veces resultan absueltos en extinción de dominio, pero en un tribunal penal, pero cuando van a extinción de dominio sus bienes ya no existen, o lo que tienen son chatarras que ya ni siquiera vale la pena venir y reclamarlas. Licenciado Falla,
Hay un tema pues, interesante en este caso, y es que lo decíamos al inicio del programa, esta ley desde el 2010, desde el sueño de aprobación, pues se ha enfrentado a varias inconstitucionalidades. Hay sentencias del 2011, del 2015, del 2016, en las cuales las diferentes magistraturas han sostenido la constitucionalidad de la ley. Ojo que han sido tanto inconstitucionalidades generales como inconstitucionalidades dirigidas a artículos específicos, inconstitucionalidades parciales de la ley de extinción de dominio. En esta ocasión, ¿qué hace a la Fundación contra el Terrorismo y a usted como abogado de la Fundación considerar que pues, la inconstitucionalidad va a proceder? Bueno, creo yo que una de las misiones de la Fundación es velar por que realmente haya una certeza jurídica en el país. Consideramos que las acciones que se promovieron con anterioridad, primero era una corte realmente que no resolvía de conformidad con la ley, sino que la misma resolvía basada en cuestiones políticas. También sabemos que hubo cierta presión de parte del Departamento de Estado para que no, de alguna manera, esta ley no pudiera, estas inconstitucionalidades no pudieran avanzar. Nosotros creemos claramente que esta ley no solo afecta las garantías constitucionales de las personas, sino que además administrativamente no es funcional, como hace un momento les comenté. Fíjense ustedes que las personas incluso que van a arrendar un bien tienen temor o tienen miedo de llegar a una casa en el puerto, por ejemplo, alquilarla, porque si fue de alguna manera extinguida a un narcotraficante, pues esta persona puede llegar y tratar de alguna manera de recuperar sus bienes. Es algo muy importante también que la ley lo prevé, pero nunca se ha hecho, es decir, el actual secretario de la CENAVED, el licenciado Jorge Mario Andrino Grottenbull, no ha tenido el interés, por algún motivo, de crear el procedimiento para la venta de los activos que han sido extinguidos. Hoy, por hoy, en estos bienes que son extinguidos, muebles, inmuebles, movientes y dinero, únicamente se entregan al Estado o pueden ser arrendados por personas particulares, pero no existe o no se ha fomentado un proceso legal, por ejemplo, para que la CENAVED tenga la capacidad jurídica para poder vender estos bienes, fomentar a corredores para que puedan mostrarlos, hacer sus páginas virtuales, mostrar los bienes, hacer subastas para que de alguna manera empiece en estos bienes a salir de los lugares donde se encuentran depositados y de alguna manera ese dinero pueda continuar ingresando a las arcas del Estado. También los bienes están devaluando por completo, están valorándolos únicamente en un 20% de su valor real, lo cual de alguna manera también es en detrimento del Estado. Algunas instituciones públicas, como lo dijo el doctor Denis, los funcionarios públicos son los primeros en llegar a buscar dónde están los carros, dónde están de alguna manera los activos de mayor valor para poderlos utilizar. ¿Han visto ustedes alguna vez joyas en la página de la CENAVED que puedan ser adquiridas por alguna persona particular? ¿Han visto ustedes relojes en esa página? Nunca los hemos visto, y sí es importante que la población guatemalteca sepa qué es lo que sucede con estas propiedades que de alguna manera se están extinguiendo. A este paso que vamos, realmente, con tantas extinciones de dominio que están llevando la Fiscalía, el Ministerio Público y los juzgados, no van a alcanzar 100 bodegas que se hagan por parte de la CENAVED. Y los bienes cada día que pasa se están perdiendo, se están destruyendo y de alguna manera el Estado de Guatemala está perdiendo en todo ello. Al final de cuentas, la ley para nosotros no ha traído ningún beneficio. Doctor, pues sí, hay otro tema, justo ahora de lo que hablaba el licenciado Falla, hubo un bien que fue pues sujeto a extinción de dominio y es una casa en un condominio, pues bien, y realmente los fiscales la destinaron para casas para proteger a personas que están en procesos como una casa de seguridad y resguardo, y eso a los vecinos del condominio pues no les ha gustado para nada y está actuando además en detrimento de la propiedad de los demás personas que tienen propiedades en ese condominio, porque nadie quiere tener una casa de resguardo de estas personas en su propio condominio, veámoslo así realmente. ¿Qué se puede hacer también para salvaguardar todos estos derechos, incluyendo de las otras personas que son terceros que se ven afectados por estos procedimientos? Porque no existe en la ley nada que los pueda proteger. Gracias, sí. Realmente este es otro ejemplo claro de una vulneración a normas de carácter constitucional. Nosotros
según el artículo 3 de la ley del organismo judicial, este establece que nadie puede alegar ignorancia de la ley, que todos venimos y conocemos de la ley. Es algo que en cierta parte es discutible porque hay lugares en Guatemala en donde ni siquiera hay energía eléctrica y nosotros pretendemos que estas personas conozcan la ley, pero para el Ministerio Público, para la Senaved, para los funcionarios y empleados públicos, esto realmente solo refleja una ingobernabilidad y una aplicación injusta de la legislación guatemalteca, en donde no está prevaleciendo el bien común que el artículo 44 de nuestra Constitución Política de la República lo refiere y establece que debe prevalecer el bien común sobre el bien particular. Creo que a ningún funcionario o a ningún empleado público, a ningún juez, a ningún fiscal le gustaría tener en el edificio en donde gastó más de 1,000,000 de quetzales, que todavía los ha de estar debiendo, para poder venir y vivir con su familia, con su esposa, con sus niños, tener una casa de seguridad donde tenemos ingresando policías particulares, donde tenemos ingresando policías del sistema penitenciario, donde tenemos ingresando ahí fiscales del Ministerio Público que ponen en riesgo, de cierta manera, nuestra seguridad. Es en consecuencia de ello de que debemos de venir y ser respetuosos con la mayor parte de la población y dar los usos adecuados a los bienes. Pero ¿qué es lo que sucede? Esto no es más que otro problema de la mala aplicación de la norma. Pero más allá de una mala aplicación, aquí lo que tenemos es un mal control en la legislación. ¿Por qué razón? Porque también tenemos que tomar en consideración que muchas veces asesoramos a los legisladores, personas que no tenemos esa capacidad o esa especialidad en la materia determinada. Entonces nos vemos obligados a copiar normas que muchas veces los jueces se ven obligados únicamente a aplicarlas y tenemos una serie de problemas en ello y vamos a tener otra serie de dificultades respecto a esta ley si no ponemos nosotros como población un empeño en venir y fiscalizar que todas las normas que se aprueben en Guatemala, estas tengan el control de constitucionalidad y un control de convencionalidad. Si nosotros hacemos ese análisis de la ley de extinción de dominio, nosotros vamos a ver que se observó una conducta de personas que quizás fueron narcotraficantes o terroristas de algunos otros países, pero no se observó la realidad de Guatemala y no se observó la Constitución para venir y desarrollar esta norma. Y como la copiamos y encima la copiamos mal, no esperemos que funcione. No obstante, este es el momento de venir y tomar cartas en ese asunto. Y bueno, sería también que se tomaran cartas en el asunto respecto a las multas de la ley contra el lavado de dinero, que resulta y viene siendo otra aberración del derecho que genera consecuencias catastróficas o desastrosas como las que está ocasionando la mala aplicación de la ley de extinción de dominio, que fue una ley que se hizo sin pensar realmente en las consecuencias y sin siquiera respetar la legalidad que debe de respetarse en la constitución de cada una de las normas en Guatemala. Licenciado Falla, usted mencionaba que la ley de extinción de dominio se puede utilizar para fines ideológicos o políticos. Y en ese sentido, hace un par de días, un columnista colombiano publicaba un artículo en un medio de comunicación escrito colombiano hablando acerca de cómo la extinción de dominio podría ser la llave maestra para agilizar la repartición de la propiedad privada, la repartición de las tierras en Colombia, ahorita durante el gobierno de Gustavo Petro. En esa línea, pues ustedes han visto, tienen evidencia de casos concretos en Guatemala en los cuales se ha instrumentalizado con fines ideológicos la ley de extinción de dominio para pues desarrollar algún tipo de medidas similares a las cuales están fomentando en Colombia, como por ejemplo ese incentivo perverso a instrumentalizar la ley de extinción de dominio en aras de repartir tierras a personas que incluso ya tienen invadidas esas mismas propiedades que se están extinguiendo. Sí, bueno, efectivamente, la filosofía de esta mala ley es el objeto que tiene
venir y extinguir propiedades de empresarios, confiscar propiedades de militares, por ejemplo, cuando sean condenados en algún proceso, de agricultores, para con posterioridad poderlas entregar a ciertas comunidades para supuestamente su desarrollo, como el fenómeno que están viviendo hoy en Colombia. Sí hemos nosotros podido establecer que en la Fiscalía de Extinción de Dominio, que es una fiscalía heredada de la antigua FESI, de la derrotada si sigue en Guatemala, ese era el propósito, venir, ubicar bienes de blancos o de personas específicos, de alguna manera opositores a la política o a la ideología que ellos profesaban, de alguna manera, e iniciarles procedimientos en la FESI. ¿Cuántos procedimientos de extinción de dominio no se llevaron en contra de empresarios? Fíjese que yo conozco el caso de tres casos puntuales. El primero es un ingeniero. A él le capturaron en un país europeo, en Holanda, a un familiar político. Viene la anterior FESI y la Fiscalía de Extinción de Dominio y se enteran por una nota periodística. Rápidamente con esa nota periodística van a la Fiscalía de Extinción de Dominio e inician una investigación en contra de este empresario, que no tiene nada que ver con la persona que detuvieron allá en Holanda. Inmovilizan todas sus cuentas, inmovilizan todos sus bienes, y eso fue hace 10 años. Y al día de hoy, él tiene limitación de todo esto que pueda suceder. Pude conocer otro caso también, donde en el Aeropuerto Internacional de Aurora, una familia que vive en el exterior, en el extranjero, en Estados Unidos precisamente, vino a visitar a familiares guatemaltecos. La mamá, o su ahorro por la venta de comida en la zona 5, logró juntar $3,000 que le regaló a su hijo antes de que se fuera, para que él pudiera enganchar un camión en Estados Unidos y ahí poder de alguna manera ganarse la vida. Vino la policía en el aeropuerto, le hizo una requisa, lo detuvo, le quitó los $3,000, se los extinguieron y tuvo que irse porque la señora no pudo probar mediante facturas o depósitos bancarios cómo era que obtuvo ese dinero cuando se logró acreditar por parte de la defensa que ella vendía comida en la zona 5. No quisiera pensar yo que podría pasarle incluso a una persona, pongamos a una abuelita, que el día de hoy saca de abajo del colchón 25,000 quetzales para montar un negocio también, y que las ganancias las vaya a depositar al banco, y que venga esta Fiscalía de Extinción de Dominio de alguna manera y la persiga, porque no va a poder acreditar realmente de dónde provienen los fondos que ya está depositando. Entonces, consideramos nosotros que sí es una ley que viene a dañar o atentar la economía nacional, y por ello es que promovimos esta acción de inconstitucionalidad para que la Corte haga un estudio a fondo de las garantías que se le están vulnerando a los guatemaltecos, frene el poder punitivo del Estado, que esa es una de sus funciones, para adecuar esta ley, que es necesario que exista, para adecuarla al canon legal y que desde ahí pueda haber una aplicación correcta. Y desde luego, también nosotros como fundación no solo hemos iniciado el camino por declarar o por pretender declarar la inconstitucionalidad de esta ley, sino también de perseguir penalmente, es decir, denunciar en el Ministerio Público a estos malos fiscales que de esta Fiscalía de Extinción de Dominio han venido a violentar garantías constitucionales, amenazar realmente a personas que han sido sindicadas de algún hecho delictivo con que den información, con que colaboren con alguna investigación, pues si no, van a ser extinguidos sus bienes y sus cuentas. Entonces, hemos iniciado además también una serie de denuncias en contra de fiscales de la Fiscalía de Extinción de Dominio y de jueces también de estos juzgados, porque no han adecuado su comportamiento realmente a respetar las garantías constitucionales de la persona, y están utilizando esta Fiscalía, el Ministerio Público, y un mensaje para la doctora Consuelo Porras, están utilizando esta Fiscalía del Ministerio Público para perseguir a opositores aún de Juan Francisco Sandoval Alfaro, de Telma Aldana y de Iván Velázquez, bajo la consigna de extinguirles sus bienes si ellos de alguna manera pues, no colaboran con algo que ellos deseen. Doctor Cuessy, una de las preguntas es, bueno, digamos que declaran con lugar esta inconstitucionalidad y nos quedamos también con un vacío, que no lo considero tanto porque está la ley del derecho de confiscar bienes una vez se ha dictado una sentencia penal, pero las personas preguntan, recuerden que estamos en vivo y hay preguntas de nuestros televidentes, ¿qué pasaría entonces y qué se puede hacer con estos bienes de estas personas que sí se les condena por delitos de crimen organizado, narcotráfico, etcétera? Gracias. Evidentemente
el Estado está obligado a brindar esa seguridad jurídica y que todo habitante en Guatemala pueda tener esa certeza de que la ley se va a aplicar de una manera adecuada. En consecuencia, lo que se debe hacer es las reformas necesarias a las leyes guatemaltecas para que su aplicación como tal pueda venir y crear ese principio de seguridad jurídica. El hecho de venir y tener una ley de extinción de dominio para aquellas personas que han sido condenadas por la comisión de un hecho delictivo, eso sería lo natural, eso sería lo legal, eso sería lo justo. Lo injusto es lo que está sucediendo ahorita, que nosotros, sin haber sido citados, oídos y vencidos en un juicio, vayamos y enfrentemos paralelamente un juicio de extinción de dominio, sin saber si somos o no somos delincuentes. Ojo, en la ley de extinción de dominio se permite que uno se oponga a esta persecución que hace la Fiscalía de Extinción de Dominio a través de un recurso, y es falta de personería. Ojo, la ley de extinción de dominio solo persigue bienes, pero le permite a usted interponer como una excepción previa a continuar el proceso la falta de personería, es decir, que lo deja a usted defenderse de la persona, y cuando usted presenta su oposición le dicen, mire, disculpe, pero este juzgado no persigue personas, este juzgado persigue bienes, pero no puede venir y defenderse en contra de la persecución de sus bienes. Entonces no lo está dotando de ninguna seguridad, de ninguna certeza. ¿Por qué? Porque la ley fue creada de una manera inócuta. Yo no tanto culpo a los jueces, no tanto culpo a los fiscales, sino que culpo a los legisladores de aquel momento que permitieron que esta ley entrase en vigencia. ¿Por qué razón? Porque muchas de las leyes, como yo repito constantemente, no son justas, sino lo que resultan, ni legales, sino lo que resultan es siendo políticas, porque esta es una muy buena manera de venir y enriquecerse de una forma indebida. El Estado de venir y quitar todos los bienes a aquellas personas que estén como opositores o contrarios al Estado para que no tengan esa facilidad de venir y oponerse al ejercicio que estoy realizando yo como Estado. Es una manera de debilitamiento, es una manera de quitarle a estas personas, en cierta manera, el poder de venir y contraatacar. Dicho sea de paso, yo conozco una serie de casos que se han llevado a cabo en extinción de dominio. Una de ellas, un señor que viajó de una pizzería de Estados Unidos a Guatemala, traía $12,000 en efectivo porque le pidieron favor que trajera unos sobres para familiares. Cuando desaparon estos sobres en el aeropuerto, se dieron cuenta que excedía los $10,000 y él no los había declarado, pues los regalos que él traía excedían esa cantidad. No obstante, lo saqué de la prisión. Lo que nunca saqué fueron esos $12,000. Pasaron esos $12,000 que eran fruto del esfuerzo de personas que trabajan en Estados Unidos y que sabemos que suele suceder de esa manera, nunca se recuperaron. Con relación a otro mi cliente, le quitaron 18 relojes, el que menos valía era $10,000, y nunca se vio en esa página venir y decir, bueno, yo los puedo volver a comprar o volver a recuperar. Me imagino de que, no quiero pensar mal, pero quiero asegurar que esos dejaron de ser esos relojes y pasaron a ser relojes de aquellos que venden en la 20 calle y saber ni qué funcionario o empleado público, porque nadie ejerce un control de ellos, lo puede estar utilizando en su muñeca. Entonces, ¿cómo nosotros pensamos que esto es justo o que esto es legal? Nosotros realmente debemos de venir a hacer algo y oponernos, y qué bueno que existen personas que tienen el tiempo y la dedicación para poder venir y oponerse a estas circunstancias que son necesarias señalar en Guatemala para que podamos tener ese acceso a esa seguridad, a esa certeza jurídica de poder vivir tranquilamente y saber que en tanto no se nos haya condenado
por la comisión de un hecho delictivo, nosotros vamos a poder gozar tranquilamente de los bienes que respeta el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que con el esfuerzo de nuestro trabajo, pues nos ha costado que existan otro tipo de delitos, pues que nos los comprueben. Y si esto se logra comprobar, pues ya que se aplique la ley de extinción de dominio, en el peor de los casos, pero que esta ley de extinción de dominio no sea aplicada paralelamente, es decir, no sea aplicada sin que esta persona haya sido penalmente responsable. Y creo que esta sería la manera más salomónica y pacífica de resolver dicho problema. Sabemos que es mal aplicada, vaya, está bien, que siga mal aplicada, pero apliquémosela a delincuentes ya reconocidos. No se la apliquemos a personas que presumimos que son delincuentes porque solo les estamos causando un severo daño y les estamos poniendo una pena anticipada con el disfraz de una ley que decimos que no es penal, pero que impone castigo, que no es civil, pero que expropia bienes. Entonces, realmente, si queremos nosotros ser conscientes, tenemos necesariamente que tratar de ser justos y poder venir y aplicar esta norma a personas que hayan sido penalmente declaradas responsables de las comisiones de hechos delictivos como lavado de dinero, narcotráfico u otros hechos delictivos. Licenciado Falla, estamos ya sobre el tiempo, pero brevemente, sus conclusiones respecto de lo que esperan de esta inconstitucionalidad interpuesta desde la Fundación contra el Terrorismo. Gracias. Pues bueno, la inconstitucionalidad, desde luego que es analizada por parte de la Corte de Constitucionalidad para poder resolver, pero acá, por disposición de la ley, se toma también, o se da intervención en este proceso a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio Público. Realmente, y a cualquier, incluso también a la CENAVIR, esperamos realmente que estas instituciones garantes del debido proceso, garantes de las garantías constitucionales, realmente atiendan al llamado de que las leyes tienen por objeto, de alguna manera, que en los países pueda haber paz, pueda haber certeza jurídica, pueda haber armonía, y que los guatemaltecos estemos convencidos realmente de que si vamos a sufrir un proceso de cualquier naturaleza es porque hay evidencias para poder de que se cometió un hecho delictivo y no por simples presunciones. Entonces esperamos realmente que tanto la PGN, el Ministerio Público y la CENAVED puedan colaborar y puedan adherirse a la petición que ha hecho la Fundación contra el Terrorismo para indicar que realmente estos artículos son inconstitucionales, la Corte lo resuelva de esa manera y se pueda adecuar la norma, que exista la ley, pero que se respeten el canon de las garantías constitucionales. Pues con esto terminamos. Muchísimas gracias al licenciado Raúl Falla de la Fundación contra el Terrorismo y al doctor Denis Cuesi, que es doctor en Derecho. Gracias por acompañarnos en Canal Antigua. José, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche también. Carmina, buenas noches. Buenas noches, gracias por continuar con nosotros y recuerden que todos los días a esta hora pueden sintonizarnos y escuchar los análisis y las entrevistas de a las 8:45. Muy buenas noches.